Gua se ha atrevido a ser mejor. Gua se ha atrevido a hacer una buena collab. Gua se ha atrevido a darle de todo a los free to plays y al mismo tiempo se ha atrevido a lidiar con la gente que se queja por todo, porque sabéis que ha habido funa otra vez, que se han quejado de la collab, que se han quejado del aniversario, y Kuro Games ha sabido callarle la boca a todos y cada uno de los mini salvajes de redes que, si bien juegan varios gachas o bien directamente es gente que promueve el odio porque juega alguno de los otros sin jugar Wuthering Waves, a día de hoy el mejor gacha actual ya de forma indiscutible es Wuthering Waves. Hoy vamos a analizar el mercado gacha y cómo está funcionando. Vamos a analizar la caída de Arknights, vamos a analizar lo bien que lo ha hecho Gua y cómo se desglosa la colaboración para darle la corona de la mejor colaboración de la historia de los gachas actualmente, con una franquicia totalmente establecida y que además es canónico, y cómo Gua se está atreviendo a hacer lo que nunca se atrevió ni Genshin Impact ni ningún otro gacha. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por apoyar el canal, tenéis una suscripción lunita por apoyar el canal de forma free to play. Recordad que putitos del hype y suscribirse con campanita es lo que más ayuda y lo que más hace que ganéis la suscripción, así que ahí os espero y gracias por el comentario y el like, y que aprovechen si están comiendo. Bienvenidos o invitados a los streams, que no sé si... Bueno, sí, voy a flexear. Soy el CEO de Kuro Games. Me salió doble Lucy. Tenía la S2, la S1 te la dan gratis. Dije, bueno, la S2, estaba tirando por la S3 y en PT4, ganando 4 50-50 seguidos, me salió doble Lucy, la tengo S4. Luego seguí tirando ya por las armas y todo lo demás hasta que pude reclamar el siguiente dupe de Lucy de los que te dan al tirar deseos, con lo cual la tengo S5. Así que es muy posible que mi primer S6 de Wuthering Waves sea Lucy. Así que gracias, padre Kuro. Y vamos con... Gua se atrevió a hacer lo que nunca se atrevió ningún otro gacha. Pues bien, vamos a arrancar por el contexto general. Y es que es la segunda parte actualmente de la colaboración de Fate Grand Order con Honkai Star Rail, y también es una muy buena collab con personajes que la gente estaba esperando, con bastantes banners, con buenas referencias, con buena integración de la collab, y creo que los CEOs de Hoyoverse en general siempre manifestaron de forma abierta que son fans de la saga Fate. Un saludo a creadores de contenido Rodic y Matt, que fueron creadores de Fate y del gacha de Fate Grand Order en su momento, solo que es un gacha que tiene nicho, más después de la oleada de gachas mainstream se mantuvo decente, aunque no tiene una comunidad masiva o mainstream como a nivel mundial como ha tenido el resto de gachas. Pero es una collab top que actualmente también está presente y compitiendo con esta collab, y ahora explicaré por qué la collab es la mejor collab que jamás ha habido en la comunidad gacha y que creo que mucha gente debe probar Wuthering Waves solo por la collab. Luego estamos en el contexto de otro de los gachas que empezó fuerte y ha caído bastante, y hablamos de Arknights Endfield. Arknights Endfield básicamente a día de hoy está facturando menos que el Arknights normal, el antiguo gacha que sí está establecido de Tower Defense, que es muy divertido para la gente, y hay mucha gente que probó el Endfield porque probó el Arknights antiguo, y la realidad es que si bien es una versión donde no hay ningún personaje especialmente loco y además hay un banner recopilatorio, la gente va dejando poco a poco el juego por dos motivos principales. Motivo número uno, ya tiene sus gachas, digamos, antiguos o mainstream, que a día de hoy la trinidad de gachas es Star Rail, Wuthering Waves y Genshin Impact, y tener este sería un cuarto gacha para mucha gente o incluso un quinto. Y estamos todos de acuerdo en que Genshin solo con Logen y Mabui, con una versión vacía y un par de trailers de Sandrone o de la 6.7 o Sniesnaya, recupera jugadores y vende mucho más que los otros. Ya sabéis por qué, por cosas un poco injustas, por timing, la pandemia, etc. Y el segundo motivo son las fábricas. La gente está aburrida de las fábricas. Y si bien en ZZZ la gente estaba hasta las narices de la mecánica de las televisiones, y Hoyoverse supo hacer una cosa bien, que fue quitar las televisiones para que el ZZZ fuese un juego que a día de hoy mucha gente lo considera bastante bueno, con sus cosas buenas y malas y con sus números que actualmente lo posicionan por debajo del top 4, top 5, pero por ahí sigue peleando en algunos actus, y la comunidad de Zenless habla muy bien de Zenless, que eso está muy bien. A día de hoy Arknights necesita quitar las fábricas, porque si personalmente a mí me gustan, también entiendo perfectamente que si quieres meter automatización tienes que hacerlo de una forma más sutil, disimulada y amigable para el jugador,
como lo tiene Palworld. Así que yo tiro la idea, pero si Arknights tuviese un sistema de automatización de esclavizamiento de lolis en vez de tanta maquinaria compleja que a la gente le da exactamente igual, es muy posible que el Arknights fuese el gacha número 1 a día de hoy. Así que Arknights ha habido una curva decreciente en picado de jugadores y de ingresos. No sé qué va a pasar con el juego, siempre os dije que a mí me gusta mucho y que si no fuera por las fábricas, y con las fábricas incluidas porque a mí me gusta, esto es la parte subjetiva de la opinión, podría ser o competir por el mejor gacha actual, pero está desapareciendo del mercado. También ha salido el NTE, que como veis estaba en la promo, pero me parece a mí que dentro de poco os voy a contar un salseo muy grande sobre el NTE. No recomiendo a día de hoy que lo juguéis, sinceramente, y también está yendo una curva decreciente de mucha publicidad, mucha gente probándolo, pero enseguida ha decaído bastante y no hay muchos creadores, aparte de los que continúan con la promo, Putupau nada más creo, que sigue jugando y promocionando este juego. Así que ojalá la parte buena es que funcione de forma orgánica, porque eso va a dar mucho más ecosistema, competidores y amplitud de jugadores a la comunidad gacha, y eso siempre enriquece cada uno de los juegos, pero la realidad es que tiene algunas cosas un poco turbias que ya os contaré dentro de poco y esperar el vídeo. Y ahora, Wuthering Waves y Genshin Impact. Genshin Impact está a las puertas de SNES Naya y está a punto de sacar a Sandrone, que junto con Columbina son los dos personajes más importantes del último año a nivel de interés de la gente, a nivel de engagement, a nivel de números, a nivel de repercusión y de la gente interactuando con todo el contenido oficial respecto y lo que no es oficial respecto a estos personajes. Sandrone va a salir siendo el mejor equipo del juego, por suerte o por desgracia, y mejorará más aún en el futuro con sus soportes dedicados y las nuevas reacciones de SNES Naya. Y Genshin se encuentra en una versión 6.6 que es la más vacía del año, sin mapa, sin nada nuevo, con un personaje promocional que es Logen, que prácticamente no sirve para nada absolutamente, y sin embargo sigue manteniendo y teniendo, como siempre expliqué, una cantidad de números que no tiene sentido por encima de gachas. Y sin embargo llegamos al punto actual, la collab de Wuthering Waves. ¿Por qué he explicado todo esto anterior? Porque Wuthering Waves a día de hoy ha plantado bandera por encima de todo lo que está pasando y se ha mantenido por encima de todo lo que está pasando con el resto de gachas. Star Rail ha tenido sus más y sus menos, y a pesar de que ahora se considere del triunvirato, de la trinidad de los tres grandes gachas, era mucho más inestable y ha tenido épocas de unas caídas abruptas increíbles, subidas, de nuevo caídas abruptas, y por tendencia no sé si se estabilizará Star Rail en su puesto tan arriba, pero por análisis estadístico se augura que igual puede repetir el ciclo de subidas muy grandes y luego caídas enormes simplemente por hype de una colaboración y demás. ¿Sabéis quién ha sido mucho más estable y ha ido creciendo con el tiempo? Wuthering Waves. ¿Sabéis que gacha no empezó aquí y luego se desinfló, sino que empezó y solo supo ir de menos a más, a diferencia del ejemplo de Arknights? Wuthering Waves. ¿Sabéis qué gacha tiene algunas versiones vacías como la de Sigrica, pero se ha atrevido a que quiere intentar que prácticamente todo el año sea una metralleta de versiones increíblemente buenas una detrás de otra? Por encima de Genshin, que literalmente cada año son 80% vacío y apenas 20% de versiones que merecen la pena con mapa y Larconte y todo lo demás. Wuthering Waves. ¿Y sabéis quién ha traído la collab más importante y mejor trabajada e integrada, y encima canon, con historia que continúa el anime, en este caso de Cyberpunk, y mucha gente lo considera los capítulos 11 y 12 del anime? Wuthering Waves. Wu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Lootbar. Os explico por qué. La colaboración es una colaboración enfocada en dos grandes grupos, que son los dos grandes jugadores, o sea, grupos de jugadores que forman la comunidad gacha, los free to play y los ballena.
La collab tiene una misión principal que es canon en la historia, que no es de 7 horas sin botón de skip, sino que es entre 2 y 3 horas con botón de skip, que no hace falta usarlo, y que es espectacularmente bonita. Y dejadme en los comentarios quién no se le escapó una lagrimita, quién vino y era fan de la serie, o quién no ha empezado un gacha increíble solo por haber dado un intento a la colaboración. Tiene 80.000 referencias dentro y os cuento una que estuve contando en stream, y es que en el videojuego de Cyberpunk 2077 canonizan la frase que se dice en el anime y en el juego, y es que todo lo que ocurre en Night City apenas son historias que son totalmente olvidables y que no van a cambiar el rumbo ni el ciclo de la ciudad. Y quieren reflejar eso en el anime porque es un anime prácticamente conclusivo, y al mismo tiempo en el videojuego de Cyberpunk 2077 no hay prácticamente referencias al anime, a pesar de que mucha gente esperaba que estuviese lleno de referencias porque son prácticamente el mismo universo. La única referencia es que a David no le gusta beber, no bebe alcohol. Y hay un cóctel con su nombre en el juego Cyberpunk 2077. Pues en la collab de Wuthering Waves con Cyberpunk se puede, en la máquina expendedora donde compráis el material de ascensión, lo que serían las flores, que no son flores, parecen disquetes de la Nintendo 64, donde compráis las flores de Lucy y de Rebecca, está ese cóctel. Ese cóctel está para comprar referenciado y la receta del cóctel. Aparte, si vais a las recompensas en Adam Smasher, si te lo soleas con Rebecca con Lucy en dificultad 5, puedes reclamar 2077 monedas, que es la referencia al Cyberpunk 2077, y hay un montón más de referencias continuamente, como las constelaciones de Rebecca, que están por aquí, verlas, porque son todo imágenes concretas totalmente memorables del anime y son escenas que todo el mundo puede referenciar. La S6 de Rebecca, de hecho, es una imagen con todo el equipo, con toda la banda de espaldas. Y no solo eso, sino que volvemos a lo que explicaba de los free to play y los pay to win. Si eres free to play, hay casi 40 deseos rojos que te pueden dar, más los propios corales que generas, que como no puedes llegar al máximo de la tienda para comprar ese otro dupe, pero te dan ya 2 dupes gratis si llegas a los 400 deseos, no hace falta llegar. Al final, cambiando los corales, no te dan 30 y pico, 40 deseos rojos. Te dan 50 o más canjeando los corales, porque tendrás que canjearlos porque desaparecen cuando se vaya la collab. Te dan 50 deseos rojos. Te dan a Rebecca gratis. Con lo cual, como expliqué muchas veces, si ganas el 50-50, que puede no pasar, realmente apenas debes gastar 20 deseos más para sacar a Lucy y a Rebecca y tener el equipo. Prácticamente te están regalando el equipo. Pero vamos a ir ahora al otro punto. Normalmente un personaje siempre hay que hacer un mínimo de, como el Supiti es el 60 y algo en WUA, al final tener 130 deseos para asegurar un personaje es lo normal. Quien ahorró 130 deseos, quien llegó porque perdió el 50-50 de Lucy a tirar lo que le faltase junto con el login y lo demás, sacó a Lucy, sacó a Rebecca y realmente le faltan 20-30 tiros para sacar la S1 de Lucy, puede tirar por el arma. Si le sale early pity o si se va al final del pity porque no hay 50-50, al final con lo que hubieras ahorrado para sacar un personaje normal en cualquier versión, te vas a plantar con Lucy, S1, porque te lo regalan a los 160 deseos, más arma y Rebecca. Te dan un equipo completo gastando lo que hubieras gastado, igual un poquito más, por un solo personaje sin arma y sin dupes y sin soporte en cualquier otra versión. Es una versión que favorece a los free to play y no estoy viendo a nadie diciendo dejen de funar y por favor agradezcan lo que está haciendo Kuro Games. Pero es que aparte los que se quejaban de los corales y se quejaban de lo de los 400 tiros por el tema de llegar hasta el final para sacar el segundo dupe, la realidad es que eso favorece a los ballenas. Si tú eres un ballena y has sacado ese 3 arma o incluso ese 6 arma de algún personaje, habrás caído en cuenta de que te obligan a gastar muchos más deseos para poder conseguir esa S3 arma, y ahora que tienes esa facilidad de reclamar dupes extra o incluso llegar a esos corales y al final terminas sacando Rebecca S2 arma, Lucy S2 arma, acabas desbloqueando esos corales a los 480 para poder desbloquear la tienda. Es cierto que esos 480, si haces un cálculo rápido, igual es para acercarte a sacar la S6 de Lucy o de algún personaje, pero la realidad también es que no hace falta, no tenéis que volveros locos. Si nadie se va a plantear pasar de la S3 y llegar a la S6, esa tienda no es para ti. No tienes derecho a quejarte porque jamás vas a acercarte a esa tienda. Ni siquiera vas a acercarte a los 360. Yo
No estoy cerca de los 360 corales, como os dije antes, tuve una suerte de un doble legendario, pero estoy a un dupe de Lucy S6 y no estoy cerca de los 480, pero ni de los 360 para reclamar un dupe. ¿Entendéis lo que quiero decir? Los pay to win tienen facilidades para conseguir más dupes y conseguir sacar ese 6 de Lucy y ese 2 de Rebeca, por ejemplo. Te están dando más facilidades para que gastes menos dinero en la collab, solo que eso solo lo puede entender una persona que sabe lo que se ha gastado dentro de esas posibilidades. Aparte de eso, vienen de una versión de aniversario que ha sido al final espectacular, increíblemente llena, se pasó bastante rápido y yo no sentí demasiados momentos muertos de no tener que hacer nada en todo el contenido del aniversario, lleno de personajes nuevos increíbles, de una misión de Hiyuki que ha sido la mejor misión de la historia de los gachas, que es la pelea de mechas y al F1, hacerla quien no lo haya hecho todavía, y quien esté empezando a jugar por Cyberpunk, ojalá lleguéis pronto a la misión legendaria de Hiyuki, porque parece una película, y la de Aemeth es la parte 1, la de Aemeth es como Infinity War y la de los mechas es como Endgame, es una locura. Y además de todo esto, esta versión dura apenas 30 días, es decir, si ya tuviste tiempo de hacer toda la collab, todo el contenido de la collab y te estás aburriendo, este mismo sábado ya sale Lucila para el equipo de Hiyuki y el mejor equipo del juego. Y la versión dura, como digo, apenas 30 días. Lo han hecho porque sí, porque les apetece, para que no tengas tiempos muertos de aburrirte, porque el livestream de la 3.5 será seguramente una semana antes, es decir, como una semana después de que salga Lucila, y la 3.5 va a llegar con 2 personajes nuevos, con mapa, con continuación de la historia, con mecánicas nuevas, con equipos nuevos, con sets de ecos nuevos y seguramente con un montón de mejoras de calidad de vida, porque llevan 2 o 3 parches seguidos de optimización, que es lo que está pidiendo la gente y lo están haciendo poco a poco. ¿Qué decir a día de hoy de la tremenda cromada que le acabo de meter al Guwa? No es una cromada, son factos. Es el mejor gacha actual y los que habéis llegado por la collab o los que están funando o comparando las collabs o simplemente los que son fanáticos extremos de un gacha y quieren jugar a equipos de fútbol como si fuera el Boca Juniors y el River Plate o el Real Madrid y el Barça o el Alianza Lima o la U y quieran realmente proyectar que como están en un bando ya los otros son malísimos y meter leña al fuego para que se generen funas, están realmente en el lado equivocado de la comunidad gacha en general. No aportáis nada y no estáis beneficiando a que el ecosistema y el mercado mejore para que todos nos beneficiemos y todos tengamos un mejor gacha, cada uno con el gacha que juegue. Pero eso sí, a día de hoy Guwa ha demostrado que es el mejor gacha y que puede hacer todo lo que los demás, menos se sigue queriendo parecer a Genshin, porque la lunita es muy parecida a la lunita de Genshin. Y sí, eso es verdad. Guwa sigue haciendo referencias a yo hago lo mismo que Genshin, pero mejor. Cuando quieran dejar de hacer eso, les prometo que Guwa va a explotar para bien. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, suscribir, desplegar hasta el final, disfrutar mucho de la collab, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.